en la ciudad de Beersheba, y bueno, y también visitado todos los puntos turísticos que sabemos que tiene Israel, y se había cruzado con un montón de gente, hasta que, bueno, se detectaron los primeros contagios propios aquí en Israel. También hubo israelíes que se contagiaron en un crucero en Japón, en Tokio, y así fue como lentamente el virus llegó, se empezó a propagar, y muy rápidamente, también teniendo en cuenta lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, que en ese momento estaban en el peor momento de la pandemia, como era Italia, era España. Israel decidió, con muy buen criterio, imponer una cuarentena, que fue estricta, y más o menos empezó en el mismo momento que se impuso en Argentina. A partir de ese momento, la cuarentena, que en ese momento, por tener familia, amigos y estar con el ojo puesto en Argentina, pude ver que acá se cumplió a rajatabla esa cuarentena, como también lo fue en Argentina en ese primer momento. Todos los negocios estaban cerrados, fueron días de la calle completamente vacía, las playas vacías, todo completamente vacío, y el virus poco a poco empezó a aflojar, al punto que, pasado un mes de cuarentena, habían entre 20 y 30 casos por día que se detectaban de coronavirus, una situación de prácticamente nada, una situación controlada, por lo cual, con la misma celeridad con la cual el gobierno decidió cerrar en esos primeros días de abril, se decidió abrir de la misma manera, completamente todo abierto, de un día para el otro. El 4 de mayo se anunció el fin de la cuarentena y la reanudación de la actividad general comercial. Obviamente algunas actividades siguieron prohibidas, que hasta hoy en día no se reanudaron, los espectáculos y otro tipo de actividades muy masivas no se reanudaron, pero prácticamente toda la vida empezó a funcionar, y al otro día y a los 2 días de que se haya levantado, uno caminaba por la calle y lo que veía era multitudes como si nada estuviese pasando, con barbijo. La mayoría, todavía no era obligatorio el uso de barbijo, eso se implementó más tarde, y hubo un periodo de alrededor de un mes entre principios de mayo y principios de junio, donde la situación parecía que se había superado y que el virus era un problema que ya, por lo menos en Israel, estaba terminado. Perdón, te interrumpo acá, Martín, para poder entender y poner a todos en situación. A ver si entendí bien. Vos decís que durante 2 meses Israel cerró completamente. Un mes, durante un Un mes. mes. Un Entre mes el Israel 4 de cerró mayo, sí. Entre el 4 completamente y después se abrió completamente todo, ¿o fue progresivo? Los primeros días de junio se abrió. A ver, se abrió todo, me refiero a que se permitió la actividad comercial con restricciones, se permitió la circulación en la calle. Al principio fue un poco gradual, pero te estoy hablando de 1 o 2 semanas, no de gradual en términos de meses, sino que al principio se permitía a la gente salir hasta 100 metros de las casas, después 500, y después hubo una conferencia muy simbólica, más o menos a mediados de junio, que dio el primer ministro Netanyahu, en el que dijo: salgan a disfrutar, salgan a la calle, vayan a comprar. Y bueno, hoy en día, ya con el diario del lunes, se dice que esa velocidad de haber abierto explica todo lo que pasó después, que a principios de junio se abrió, durante 2 o 3 semanas la situación se mantuvo controlada, incluso se reanudaron las clases presenciales. Fue también un poco gradual. Se hacía, primero iban alumnos, iban la mitad de cada grado, supongamos un grado de 30 alumnos más o menos, iban 15 domingo, martes y jueves, y otros 15 iban lunes, miércoles y viernes. Aquí en Israel, para el que no sabe, los domingos es un día laboral, y los viernes también hasta el mediodía hay escuelas, por lo cual se hacía 3 y 3 entre los grados. Y después, ese fue un sistema que se llamó el sistema de cápsulas, se lo apodó acá, y fue un sistema que fue exitoso. Mientras se implementó el sistema de cápsulas,
que era alumnos reducidos, repetimos, de grupos entre 15 y 18, con un docente, alumnos que iban todos al recreo al mismo tiempo, tenían solo contacto entre sí, no tenían contacto con ningún otro estudiante ni con ningún otro docente, y salían al recreo en espacios, en momentos diferentes, como para que no se crucen y solo tengan contacto esas 15 personas, 15, 16, y funcionó. Funcionó durante esas 2, 3 semanas, pero ¿qué fue lo que pasó? Se estaba intentando reanudar la actividad comercial, y el ojo y la presión que generaba tanto en el gobierno, desde la sociedad, como también en lo que es la política, la presión económica de tener que reactivar rápido para que las actividades comiencen, empiece a circular otra vez la rueda de la economía, y que no se tengan que pagar consecuencias mayores de las que ya había que pagar por lo que fue ese periodo de cierre, era necesario que todas las personas puedan volver al trabajo, y con los chicos 3 veces por semana en la casa, eso tenía que hacer que alguno de los padres se tenga que quedar a cuidar, porque acá en Israel no es muy frecuente, que quizás en Argentina es más común el tema de tener a alguien que cuida a los chicos, o del babysitting, y en general en una familia tipo cualquiera, los dos adultos los dos adultos trabajan, por lo cual, para reactivar la economía por completo y permitir que vuelva a funcionar la rueda, era necesario también que todos vuelvan a las escuelas. Y por eso es que el sistema de cápsulas, que venía siendo tan exitoso, se desarmó por completo, porque todos los chicos volvieron a las escuelas a la vez, todos los días, en jornada completa, en escuelas que no estaban preparadas ni a nivel personal docente, ni a nivel aulas, como para de repente dividir a cada grado a la mitad. Por lo cual, ahí es el que después se identificó como el mayor error, el haber vuelto con todas las escuelas funcionando normalmente, pensando en el objetivo que dijimos antes, que es que la gente pueda volver a trabajar. Lo cierto es que a principios de julio se detecta un contagio masivo en una escuela de Jerusalén, en la cual no se sabe cuál fue la persona que llevó el contagio, pero alrededor de 150 personas, entre alumnos y docentes, resultaron contagiadas. Cuando se detecta el caso, se manda a la escuela a cerrar y se manda a toda la escuela a testear, tanto personal como estudiantes, y ahí es que se revela este foco de infecciones. Y fue un momento de preocupación, se cerró esa escuela, se mandó a desinfectar, pensando que con eso se iba a contener, pero a la semana siguiente otras escuelas registraron una situación similar, y a lo largo de las semanas terminaron siendo alrededor de 140 escuelas las que tuvieron que cerrar porque se detectó un contagio que se esparció entre otros miembros de la comunidad educativa, y así fue que comenzó este rebrote. Se hablaba de segunda ola, se hablaba de segundo brote, otros dicen que es parte de la misma ola, de la misma primera ola, que no se llegó a contener bien, porque el virus nunca desapareció, sino que se había reducido bastante la cantidad de casos, y a partir de este segundo brote que comenzó en las escuelas, se empezó a propagar, con un problema que tuvo en relación a varios problemas que surgieron en esta segunda ola, que tiene que ver que surgió en todo el país, no es que fue localizado, como quizás había sido más en la primera etapa, en la que se había podido controlar, donde habían focos específicos de infección. Por ejemplo, los barrios ultraortodoxos era donde había mucha propagación del virus, algunos barrios de Jerusalén, algunas zonas donde el virus había circulado con mayor velocidad. En esta segunda etapa el virus se propagó por todo el país, y de una manera que fue imposible de contener. Y eso llevó a que la segunda ola, mientras en la primera etapa habían habido picos de 500, 600 casos diarios, como máximo, estamos en una segunda ola de un promedio de 2.000 casos al día. Obviamente, medirlo en casos está muy ligado a la cantidad de testeos, esto, bueno, es más de
del mismo discurso que todos venimos absorbiendo hace bastante tiempo en relación al virus, pero Israel implementó una política de muchos testeos, independientemente de que hayan o no hayan síntomas, se están realizando hoy en día alrededor de entre 20.000 y 30.000 testeos al día, con el objetivo de llegar a 60.000, pero lo que marca también la dureza con la que pegó esta segunda ola o primera ola, depende quién lo cuente, tiene que ver con la cantidad de personas en terapia intensiva que está en aumento, la cantidad de fallecidos, que si bien es un número bajo, el de Israel es un número relativamente bajo, porque es una población en su mayoría joven, por lo cual, si bien el virus se esparce, no tiene tanta letalidad como tienen otras sociedades más avejentadas. Es un virus que está circulando con mucha fuerza y que no para de circular. Esto desató varios problemas. Y el primero, más evidente, tiene que ver con una crisis social. El primero es la crisis económica de la cual ya hablamos y que a nadie le resulta extraño, los comercios que tuvieron que estar cerrados durante ese tiempo, ahora que pueden estar abiertos y que volvieron a abrir, lo tienen que hacer respetando protocolos muy concretos, los cuales si no los cumplen, se enfrentan a multas que son muy caras o a clausuras directamente, y al gasto en el que se incurre también por tener que higienizar a lo mejor mucho más que antes, tener personal específico para medir la temperatura o para desinfectar los espacios, o también tener que recibir menos clientes en relación a la distancia que hay que mantener entre cada uno de ellos, por lo cual las implicancias económicas son grandes, son las mismas que está sufriendo todo el mundo, pero aquí en Israel también se sintió. Eso tuvo un efecto directo en el desempleo, porque muchos negocios que tuvieron que cerrar, pero al mismo tiempo la estructura que tiene Israel de un seguro de desempleo bastante amplio, en el cual el que está desempleado recibe un seguro durante 6 meses por parte del Estado, se llamó desde el mismo gobierno a que la gente que no pudiera pagar los sueldos, que deje a los empleados en situación de licencia sin goce de sueldo, porque el Estado era quien iba a poner la espalda a esa carga que los dueños de los comercios no podían mantener estando cerrados o con tantas limitaciones. Eso llevó que Israel, de tener un 4% de desempleo en febrero, representando un récord histórico, la cifra de desempleo más baja en muchísimos años, eso se disparó a que rápidamente, ya para el mes de abril-mayo, el desempleo esté en un 25%, y pasando por primera vez en la historia el 1.000.000 de desocupados en Israel. Dijimos que se volvió a abrir la actividad económica, sin embargo, todavía la tasa de desempleo está en un 21%, 20-21%, con 800.000 israelíes que al día de hoy siguen desocupados, por lo cual esa crisis económica llevó a una crisis social de una población que, entre el desempleo y también la indignación con un gobierno que en la primera etapa manejó muy bien la situación, imponiendo la cuarentena estricta, con medidas muy claras, el hecho de que los casos hayan ido subiendo y hasta el momento no se haya vuelto a imponer un cierre, con los casos subiendo, un gobierno que no se animó a poner otra vez medidas que puedan controlar esa situación, y cuando lo hizo, fue demasiado tarde, con el virus ya propagándose y prácticamente incontrolable. Entonces, la población que en la primera etapa hizo todo lo que se le pidió, respetó las restricciones, cumplió con lo que el gobierno le decía, y después le creyó al mismo gobierno que le dijo que la situación estaba controlada, que salga a la calle, que se divierta y que recupere el tiempo perdido, bueno, le hizo perder al gobierno una credibilidad que, que la población le hizo sentir, al punto que comenzaron a haber manifestaciones todas las semanas, durante los últimos 2 meses, prácticamente todas las semanas, incluso 2 o 3 veces por semana,
manifestaciones muy masivas que se oponían específicamente se oponían a las medidas que tomó el gobierno, y a un gobierno que se lo acusaba de privilegiar lo económico, o también de no asistir a la gente durante la crisis. Se anunciaron diferentes planes económicos muy ambiciosos en cuanto a la propuesta. Se presentaban propuestas de que cada empleador iba a recibir en su cuenta la facturación que tenía previa a la pandemia. Eso para poder reemplazar el costo que le haya implicado la pandemia. Bueno, hablando con algunos propietarios, esa ayuda la verdad es que no llegó, o si llegó, no llegó en ese monto en el que se había prometido, o se les pagaba con facturación, pero antes de impuestos, o después de los impuestos, por lo cual, eso quise decir, después de los impuestos, por lo cual no les alcanzaba para ni siquiera sostener los gastos corrientes, por lo cual comenzó a formarse esta ola de indignación que fue sumando cada vez más adeptos. Al principio era gente que se oponía directamente a Netanyahu y que la situación de la pandemia era una causa más para oponerse. Después se empezaron a sumar algunos rubros específicos, por ejemplo la Asociación de Restaurantes, que se oponían al cierre que se les pedía o a las limitaciones que se les pedía. Entonces también ante la indignación social y ante la presión de las diferentes manifestaciones, el gobierno comenzó a tomar medidas medio como de manotazo de ahogado. Es decir, se anunciaban cierres, después se daba marcha atrás y se generó una dinámica entre gobierno y parlamento. Para el que no sabe, Israel es un sistema parlamentario en el cual todas las decisiones tienen que pasar sí o sí por el parlamento, del cual el primer ministro es parte, pero no es el único que decide, y se toman decisiones por mayoría, por lo cual el gobierno, que en este entonces se formó, que sigue hasta hoy, un gabinete que se le llamó el gabinete del coronavirus, que estaba encabezado por Netanyahu, el primer ministro, también acompañado del ministro de Salud y de distintos ministros que formaban parte del gobierno, que tomaban decisiones. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar? El gobierno imponía algunas medidas y el Parlamento 3 o 4 días después las revocaba, por lo cual se generó esta dinámica de que la gente primero no sabía qué hacer, segundo, ya estaba harta de que el gobierno le diga una cosa, después le diga otra y le cambien los planes constantemente, por lo cual se empezó a generar también una especie de rebeldía. Se empezaron a ver imágenes que recorrieron el mundo de las playas repletas, cuando las playas estaban teóricamente cerradas, algunos negocios que no tenían permiso comenzaron a abrir, diciendo que ya no le creían a este gobierno. Entonces la situación se empezó a espesar y eso generó implicancias directas en los casos de coronavirus que seguían aumentando. Pero perdóname, te hago Cual, una preguntita. Esto que estás diciendo, dos preguntitas, una que está acá y una específicamente. Lo último que dijiste, que por ejemplo decían no vayan a la playa y la gente iba masivamente a la playa, ¿era una provocación de la sociedad al descreimiento que había en el gobierno? Eso por un lado. Y acá preguntan qué política, si hoy en día se está aplicando alguna política para la recuperación laboral en un país que tener más de un 20% de desempleo es un montón en Israel. Sí, es muchísimo. La primera que me preguntabas de las playas. Yo creo que hubo una combinación de factores. Hubo gente que directamente lo hacía por rebelarse ante el gobierno, un gobierno que había demostrado, y esto va más allá de opiniones, había demostrado un fracasar a la hora de manejar la pandemia, porque de una situación casi controlada se llegó a tener 6 veces más casos que en el peor momento de la primera etapa, por lo cual hubo gente que estaba directamente enojada y que no quería hacer caso a las restricciones que el gobierno imponía. Y también hay un poco de
de la personalidad que tiene el israelí, que se le llama chutzpah, ¿no? Para el que conozca el término, cierta terquedad o cierta actitud que tiene el israelí promedio en general y que tiene que ver con creer que está más allá de algunas cuestiones. También puede haber tenido que ver la evidencia de que el virus no estaba siendo tan letal, o que la letalidad era muy baja, o que afectaba específicamente o con mayor dureza a la población mayor, por lo cual Israel es un país que tiene mucha juventud, la verdad es que casi el 80% de la población tiene abajo de los 50 años, por lo cual era muy bajo, era baja la probabilidad de quizás tener algún problema, y por eso la juventud, sobre todo en Tel Aviv, eh, medio que no Se le quería. perdió el miedo, se le perdió el miedo. En parte sí, se le perdió el miedo, una mezcla entre esta rebeldía y esta chutzpah que te venía diciendo. Y en relación a política del gobierno, hubo muchos subsidios a empresas. Como te digo, hay una diferencia entre lo que se anunció y lo que efectivamente terminó llegando a la población. Se reportaba que de esta ayuda que se prometía había muchas trabas burocráticas, o la ayuda no llegaba, o llegaba en cuotas muy bajas, que hacían imposible seguir las operaciones de mucha gente. Obviamente las empresas que pudieron trasladar sus actividades a hacerlas remotas, desde las casas y demás, siguieron funcionando. Las que no, y las que requerían la actividad presencial, no podían funcionar, o era muy riesgoso. Incluso fue muy icónico acá un caso de un dueño de un puesto de falafel que habló en la televisión diciendo que iba a tener que cerrar, y que tenía su negocio hace 40, 50 años, y que no podía ayudar. Bueno, a partir de eso se generó también una reacción social de pedido de ayuda al gobierno, porque al mismo tiempo estaba esta traba burocrática, no solo operacional, sino también del mismo gobierno, que se votaba una ley, en la semana el Parlamento podía dar marcha atrás, o se mandaba a corregir. Entonces era muy lento el procedimiento cuando las urgencias eran muy grandes. Por lo cual, hace algunas semanas atrás, y fue otra de estas muestras que yo te venía diciendo, de manotazos de ahogado que tomó el gobierno, Netanyahu junto al ministro de Finanzas anunciaron que sacaban un paquete de asistencia, un paquete de ayuda financiera a todos los israelíes, dependiendo de la cantidad de personas que estaban en el hogar. Por ejemplo, no sé, una pareja que vivían solo dos, tanto monto. Si tenían un hijo o dos hijos, tanto monto mayor. Si vivía solo, un poco menos. Y en ese momento fue un desconcierto total para la población, que decía, pero vas a estar dando una fortuna de plata a gente que quizás no lo necesita, que quizás siguió trabajando normalmente, y a la gente que realmente necesita esa ayuda no le vas a dar lo suficiente, porque con 2.000, 3.000 shekels no podés salvar un negocio. Incluso se empezó a generar, y eso fue muy interesante, una medida propia de la población, que armaron como una especie de página web en la cual ya se estaban organizando para los que no necesitaban la ayuda, cederla a los que sí, e intentar hacer esa redistribución que el gobierno no estaba pudiendo hacer. Lo que Eso lo decía, estaba haciendo, perdóname, la propia población. sí, sí, no fue parte del gobierno, porque lo que decía Netanyahu es, si nosotros tenemos que dar esta ayuda a cada uno y personalizar, va a tardar mucho el procedimiento de identificar qué necesita cada uno, y además hay una porción de la población que no está registrada, sobre todo algunos rubros, ¿no? Como lo que tiene que ver la gastronomía, la construcción. Bueno, pasa como pasa a lo mejor en Argentina, en otras dimensiones, pero también pasa. Entonces quizás la gente que más necesitaba esa ayuda, por no estar registrada, no la iba a percibir a través del gobierno, que la ayuda no es que da la plata directamente en efectivo, o que se va a cobrar por una oficina, sino que todas las cuentas de banco que están registradas se hace ese depósito, por lo cual era un sistema que no iba a cumplir el objetivo. Entonces mismo desde la población se empezó a promover esto de
yo no lo necesito, ¿quién necesita más? Y bueno, fue algo muy preliminar, porque finalmente no se implementó, se dio marcha atrás por esta razón que te decía, que el Parlamento terminó dando marcha atrás, porque era un sistema que iba a costar fortunas y que no iba a terminar cumpliendo el objetivo. Lo que quería Netanyahu era que los israelíes salgan a gastar, y así lo dijo. Vamos a inyectar esta plata para que la gente salga, vaya a comprar, y eso haga que los negocios vuelvan a vender y que empiece a circular otra vez la rueda. Esa era la intencionalidad, pero la verdad es que en un contexto de crisis, como lo era, un gobierno que está gastando cada vez más en muchísimas cuestiones, no solo en la cantidad de desempleados que está manteniendo y en los subsidios a las empresas, sino bueno, en todo lo que es la cuestión sanitaria, porque el gobierno en esta primera etapa, ahora ya no, pero en la primera etapa centralizó todo lo que eran lo que eran los primeros auxilios en el sistema público, en el Maguen David Adom, incluso que los que iban las ambulancias que iban a atender a los que tenían síntomas de coronavirus eran todas del Maguen David Adom, y no de los sistemas de salud privados que podían y tenían las condiciones de ayudar. Por lo cual, en ese momento, resultaba prácticamente una locura dar esta cantidad de plata y de esta manera tan desorganizada, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema social, y estas medidas que fue tomando el gobierno desataron otra crisis, de la cual, no muy extensamente, pero también quiero mencionar, que es una crisis política. Hace algunos meses Israel estaba con una crisis política muy importante, que incluso se extiende hasta el día de hoy por la dificultad de formar gobierno. Netanyahu es primer ministro de Israel desde 2009. Fue ganando diferentes elecciones, formando diferentes coaliciones con su partido, el Likud, y en esta ocasión no podía formar gobierno. En las elecciones que se hicieron originalmente el año pasado, las primeras, no sacó mayoría, ni él ni la oposición, que fue centralizada por Benny Gantz, que era el principal opositor del Partido Azul y Blanco. Hubo 3 elecciones, lo cual fue también un síntoma de la crisis que se estaba viviendo a nivel liderazgo político. 3 elecciones, la última en el mes de abril, ahí cuando Israel todavía estaba entre cerrar y no cerrar, se hicieron esas elecciones con estaciones especiales para gente que tenía síntomas de coronavirus y demás, pero la cuestión es que no se podía formar coalición. El Parlamento israelí tiene 120 miembros, para formar gobierno se necesitan la mitad más uno, es decir, 61 legisladores que estén bajo el mismo partido y que acuerden formar gobierno. Bueno, este gobierno no se formaba, pasaban los meses, y Israel estaba a punto de enfrentar una 4ª elección en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria que era un verdadero desafío. Bueno, finalmente se decidió formar un gobierno de coalición, de emergencia, así se lo llamó, el gobierno de unidad de emergencia, entre Netanyahu y Gantz, que era su principal opositor. Eso generó, obviamente, del lado de Gantz, muchísima bronca por parte de los votantes, porque la mayoría, no la mayoría, pero una parte importante de los votantes de Gantz eran opositores a Netanyahu directamente, y como era el mayor, el que más posibilidades tenía de hacerle frente, muchos lo votaron, para después encontrarse con que aceptó formar una coalición. Entonces este gobierno de emergencia empezó a gobernar de esta forma, estableciendo un gobierno rotativo, 18 meses para Netanyahu, que era el que empezaba, y Gantz asumía como ministro de Defensa, y en la mitad, a los 18 meses, hacían el cambio. Ese fue el gobierno que al principio funcionó bien, porque todo era vamos para adelante, coronavirus, crisis sanitaria, entonces se firmó un acuerdo entre los dos gobiernos, pero la misión era, tenemos que superar el coronavirus. Empezaron a pasar los meses y empezó a mostrar la fragilidad de esta coalición, con muchos miembros del partido de Gantz criticando públicamente las medidas del gobierno, otros ministros
del Likud respondiendo, y se empezó a generar una crisis interna en esta coalición que lo único que unía era la emergencia del coronavirus, y cuando el gobierno empezó a cometer errores, rápidamente este espíritu de cooperación y de vamos todos para adelante desapareció, y empezaron las críticas y los roces internos, al punto que la semana pasada, no estoy hablando de hace 1 o 2 meses, la semana pasada se empezó empezó a correr el rumor de que pueden haber elecciones nuevamente. ¿Por qué? Porque hasta el 24 de agosto, es decir, dentro de 10 días, no, 11, 12 días, tiene que aprobarse el presupuesto de los años que vienen. ¿Y cuál es el debate? Netanyahu quiere un presupuesto a 1 año, de acá a 1 año, porque dice que no se puede planear ningún rumbo económico a largo plazo por el coronavirus, y lo que dice Gantz es, vamos a hacerlo a 2 años, porque si me lo haces a 1 año, vamos a tener que volver a votar un presupuesto el año que viene, y me vas a dejar a mí sin ser el primer ministro, porque vas a desintegrar la coalición cuando me toque a mí asumir. Por lo cual, bueno, rosca política y cruces de un lado al otro. Ahora finalmente, hoy se conoció que se pospone el debate sobre el presupuesto para diciembre, lo cual permite 3 meses para normalizar esta situación, pero lo cierto es que enfrentar unas cuartas elecciones en medio de este contexto, de una crisis social absoluta, y una crisis económica, sería catastrófico, porque por todo el costo que implica hacer otra elección, tanto a nivel económico como a nivel político y a nivel social, de una sociedad que está harta. En 2 años va a haber tenido que votar 4 veces, y por líderes que a nadie le gustan. Convengamos que Netanyahu tiene muchísimas acusaciones por causas muy serias de corrupción, que la gente no se las deja pasar, o por lo menos la parte de la sociedad que se opone a él como líder. Causas que involucran favores políticos a cambio de regalos a empresarios, bueno, cuestiones bastante serias, y que la sociedad, o una parte de la sociedad por lo menos, no perdona. Y en este contexto también, como si fuera poco, apareció todo el fantasma de la anexión, que fue uno de los términos que se acordaron cuando se formó este gobierno de emergencia entre Netanyahu y Gantz. Una de las condiciones que puso Netanyahu, medio así como de prepo, era que a partir del 1 de julio se podía votar la anexión sobre Cisjordania. Y Cisjordania es un territorio que está gobernado por la Autoridad Palestina, dentro del límite geográfico de Israel, pero que tiene autonomía del gobierno civil, en la división que se estableció en los acuerdos de Oslo en 1993, y que permitió firmar la paz entre Israel y la OLP. O sea que estábamos hablando de, en el medio de este contexto, y de todos los problemas que veníamos mencionando previamente, era aplicar la soberanía sobre parte de Cisjordania, que violaría los términos de este acuerdo de Oslo, y que desataría un conflicto en la región, del cual, bueno, estaríamos hablando de estar al borde prácticamente de una nueva guerra. Ya Jordania había manifestado que si se aplicaba la soberanía, iban a interpretarlo como una violación de los acuerdos, que fueron los que permitieron que se firme la paz allá en el 1994, por lo cual, bueno, dar este paso hacia la anexión, que finalmente no se dio, iba a ser prácticamente una nueva declaración de guerra en Medio Oriente. Y también era una cuestión que, a fines prácticos, no iba a cambiar nada, porque las zonas que se evaluaban para aplicar la soberanía eran las llamadas zonas C, que son zonas en las cuales Israel tiene el control a nivel seguridad, por lo cual la única diferencia era que la mayoría de la gente que vive ahí son israelíes, que la diferencia es que en lugar de ser israelíes que viven en una zona de seguridad israelí, pero
en esta zona medio mixta, pero controlada por Israel, iban a pasar a ser ciudadanos plenos. Es decir, en la práctica no cambiaba nada, pero era un gesto simbólico bastante importante hacia lo que son acuerdos que llevan más de 20 años. Por lo cual finalmente no se avanzó en este sentido, tuvo mucho que ver la posición de Estados Unidos, que finalmente no apoyó la anexión, porque Estados Unidos, bueno, Donald Trump específicamente, pedían que Gantz esté de acuerdo con lo que sea que se aplique. Gantz decía que sin que estén de acuerdo Jordania y Egipto no iban a avanzar. Jordania y Egipto no estaban de acuerdo, por lo cual finalmente Netanyahu no pudo dar ese paso, que lo quería hacer con urgencia. ¿Y por qué la necesidad de hacerlo en julio? Porque ahora en noviembre se vienen las elecciones en Estados Unidos, y sabe que en caso de que Donald Trump pierda las elecciones, es muy difícil que del otro lado, del lado demócrata, Joe Biden apoye lo que es la anexión. Por eso era el apuro de Netanyahu, pero la verdad es que en el contexto, además con el rechazo que surgió de la comunidad internacional, de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, incluso un aliado histórico de Israel, era bueno, prácticamente cambiar el mapa político con una acción de ese tipo, así que finalmente no se avanzó con eso. ¿Qué más tenemos? Como si hubiese sido poco en las últimas semanas con todo lo que dijimos. Bueno, otra vez volvieron los líos en las fronteras. Ayer hubo casi 60 incendios en el sur por globos incendiarios que se tiraron desde la franja de Gaza. También hace algunas semanas atrás, previo a la explosión que sacudió Beirut, la terrible explosión que devastó la capital del Líbano, había conflictos en las fronteras con 5 terroristas que quisieron penetrar por la frontera con Israel, que vinieron armados. El ejército respondió y los neutralizó rápidamente, pero incluso después se encontraron en esa zona mochilas con explosivos. Lo mismo está pasando en el sur, así que para variar también se está complicando la situación en las fronteras. Israel volvió a bombardear ayer por la noche puestos de Hamas en la franja de Gaza en respuesta a estos ataques con globos, después de algunos meses en los cuales había calma, se habían puesto de acuerdo Israel y el Hamas en un alto al fuego, y habían dejado de aparecer estos episodios de ataques, tanto de misiles como esta nueva metodología que se están usando. Para el que no lo conoce, son globos que van volando. Israel y la franja de Gaza está muy cerca de poblados en el sur, de poblados israelíes, y son globos que tienen unos explosivos atados que cuando tocan el suelo se prenden fuego. Y en el sur de Israel hay muchos campos de cultivos y demás, y bueno, directamente se busca atacar de esa forma, dado que los misiles prácticamente todos Israel los derriba y no hay consecuencia para la población porque se aplica el sistema de defensa que se conoce como la cúpula de hierro, que hace explotar a los misiles en el aire sin que ni siquiera genere ningún tipo de consecuencia para la población. Entonces, en el último tiempo empezaron a ser frecuentes estos tipos de ataques con globos que ni se detectan, y que de golpe se produce un incendio que puede ser devastador, sobre todo ahora que hace mucho calor y en una zona muy desértica, donde, bueno, ayer más de 60 incendios en distintos lugares del sur, y bueno, también están lidiando con eso. ¿Sabes una cosa, Martín? A mí digamos, primero la verdad es súper claro el panorama. Y una persona escribió algo que es interesante porque nosotros charlamos con mucha gente de Israel a lo largo de estos meses. Y la sensación hoy, después de, en Argentina ya llevamos casi 150 días, es un poco lo que puso acá una señora Debbie. Parecería que la pandemia descolocó aún a los países con mayor desarrollo, porque en un principio el mundo miraba a Israel
como el ejemplo a seguir de decir, miremos lo que está pasando, porque como bien dijiste, en un mes y pico, se sentía, el mundo sentía que lo estaba manejando, entre comillas, el virus. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, es como que está constantemente desafiando estructuralmente la política, la economía, la situación social. Y yo te quiero preguntar con respecto a esto, agregando lo que dice Debbie, es, ¿qué sentís vos? Vos estás hace 8 meses, me contaste. Sí. ¿Qué sentís que falló? Bueno, en primer lugar que no se puede estar preparado para esta situación, me parece que no se puede, y yo creo que fue el conjunto de cosas que pasaron al mismo tiempo. Fueron muchos problemas los que se fueron desencadenando, y antes que nada quiero aclarar algo también, vos bien dijiste, estoy viviendo acá hace varios meses. Una cosa es, unas cosas son todos estos problemas que yo te estoy contando, y otra cosa es el clima que se vive en la calle. Es muy distinto. Yo te hablo de crisis social, pero no es, por poner un ejemplo que nada que ver, un 2001 de conflicto las calles. La gente vive normal, la gente se divierte, sale, ya prácticamente como se le perdió un poco el miedo al virus, incluso ya nadie, mucha gente no sabe qué se puede, qué no se puede, qué está abierto, qué no está abierto. Hay como un poco este desconcierto, pero la vida es tranquila. Yo hablo de guerras en las fronteras, hablo de crisis política, de crisis social, de crisis económica. Sin embargo, la mayoría de los negocios está abierto, casi todos, la economía está funcionando, la gente está en las calles, los chicos, ahora no hay escuela porque son vacaciones de verano, pero hay guarderías y hay colonias que están funcionando con algunas restricciones, por supuesto, y con cuidados, pero es una sociedad resiliente la israelí, y lo que a mí me decían mucho, sobre todo los israelíes con los que fui hablando, es que Israel está acostumbrado, entre comillas, ¿no? Porque uno nunca se acostumbra, pero está acostumbrado a vivir en conflictos, sea por las fronteras, sea por el terrorismo, por la razón que sea. Israel es un país que está acostumbrado a la guerra, por lo cual medio que aprendió a convivir con las tragedias en general. Es un país en el cual todos los años tiene que despedir a jóvenes que caen en enfrentamientos, todos los chicos israelíes hacen el ejército. O sea, es una sociedad que es difícil que la descoloque un periodo de tragedia. Es una economía que es muy resiliente, una economía, es una sociedad que es muy resiliente. Y a nivel económico, si bien es una crisis dura, difícil, con mucho desempleo y demás, es un país que tiene una espalda que uno creería que lo puede superar a la larga. Ya se habla de la recuperación, se proyecta a futuro, este año una caída del PBI de alrededor del 7%, pero ya se habla de que en 1 o 2 años estar creciendo otra vez. Israel tiene un montón de empresas que incluso a partir de la pandemia surgieron un montón de innovaciones y de avances y de empresas que se crearon buscando soluciones desde vacuna, pero también desde sistemas de detección de prueba del coronavirus rápida. Primero, a mí me causaba gracia porque al principio salió la noticia, se creó un sistema de prueba que detecta el coronavirus en media hora. Todo, wow. Después a las 2 semanas se detecta el coronavirus en 15 minutos. Y hasta que ahora salió hace pocos días la noticia de que una empresa desarrolló un sistema que detecta el virus en menos de un segundo. Y así constantemente se están superando. Israel es un nicho de innovaciones impresionantes y donde el avance y la vanguardia científica hace que esté constantemente desarrollándose. Vos creás un problema, Israel te crea 5 soluciones a falta de una. Entonces, si bien el tema de la vacuna que se está desarrollando en Israel, hay 4 o 5 proyectos que están muy avanzados, uno que es que está auspiciado por el Ministerio de Defensa, pero también algunas empresas privadas,
algunos laboratorios que tienen convenios con universidades o con empresas en el extranjero, está demorado por el tema protocolar que implica probar una vacuna, las fases que lleva el desarrollo y las pruebas que hay que hacer que llevan tiempo. Hay un montón de innovaciones que Israel está implementando y que también hacen que de a poco, que la vida sea cada vez más soportable, desde máscaras cada vez más seguras, sistemas que eviten el contagio para aplicar en las escuelas, incluso un control de temperatura que se armó, que es como si fuese el detector de metales de los aeropuertos, que las personas que pasan por ahí a través de una cámara se les mide como la temperatura corporal, que está diseñada específicamente para cuando en algún futuro, será más lejano, más cercano, vuelvan los eventos masivos, los espectáculos, los partidos de fútbol o cualquier actividad masiva, para que se pueda tomar la temperatura de muchas personas al mismo tiempo. Es decir, siempre se está pensando en cómo estar cada vez mejor. Entonces, Te hago una pregunta, sí. porque acá, si vos tenés que describir, Sí. ¿en qué fase estaría hoy Israel? ¿Las escuelas se cerraron o quedaron abiertas? Porque vos dijiste que la gente le perdió el miedo al virus. Al ser una sociedad joven, bueno, se ponen la máscara, se ponen el tapaboca y salen. Pero ¿en qué fase, si vos decís, si uno tiene que decir, estaría? Acá no se habló de fases, en ningún momento sé que en Argentina se habla mucho y en otros países se habla de fases. Acá no se habló en esos términos, sino que se fueron imponiendo y aflojando restricciones en función de cómo venía la cosa, y también mucho lo que tiene que ver con la prueba y error. Vos me preguntabas de las escuelas, el haberlas abierto quedó claro que fue un error. Sin embargo, se esperó porque a mediados de julio las clases terminaron. Acá hay vacaciones de verano en julio, agosto, septiembre. Por lo cual, medio que a las apuradas, pero se quiso de la manera que sea terminar el año escolar y tomarse estos meses para diseñar un plan que ya se presentó, que estuvo trabajando el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, para cuando vuelvan las clases en septiembre. Un sistema que hace que los chicos de primer y segundo grado vayan a la escuela, que tercero y cuarto grado vayan día por medio, combinando la modalidad presencial con la modalidad virtual, y de ahí en adelante, quinto, sexto grado, todo lo que es la secundaria, absolutamente virtual. Esto incluyó... Esto ya está asegurado que el 1 de septiembre larga así la escuela. Por ahora eso es así. Lo que se está haciendo, y es el gran desafío para este tiempo, se anunció, es un plan de 1.500 millones de dólares, plan millonario, porque tiene que asegurar, primero, la estructura virtual. O sea, se está intentando que se hizo a las apuradas, ¿viste? Con Zoom, como estamos teniendo ahora y demás, pero bueno, se está trabajando en perfeccionar esos sistemas de conectividad que permitan que las clases se desarrollen lo mejor posible. Sabemos que el Zoom ha tenido problemas en muchos lugares de hackeos, de seguridad y demás, entonces la idea es destinar parte de ese paquete económico a desarrollar un sistema seguro, un sistema que sea útil y que sea lo mejor posible para la enseñanza virtual. Una segunda parte de este presupuesto que está destinado y que no pasa, como en muchos de los países del mundo, a que todos los estudiantes tengan acceso a Internet. Algo que muchas veces se da por sentado, pero que no es la realidad en muchas zonas del país. Por lo cual en también... Israel pasa, te cuento. La semana que viene nosotros tenemos una charla con el ministro de Educación de la Nación y esa es una de las preguntas básicas, porque sabemos de antemano que en Argentina, no en todas las provincias de Argentina hay Internet. En Israel, ¿cómo está con respecto a esto? Y yo no tengo las cifras porque no sé realmente cuánto es y el programa no hablaba de cuál era la magnitud de este problema,
pero sí sucede. En Israel hay zonas que son realmente muy pobres, sobre todo lo que son los poblados árabes, son en general más pobres, y el relevamiento indicó que había muchos alumnos que no tenían esa conexión a Internet. Y la conexión a Internet no implica solo tener un Wi-Fi cerca, sino tener una computadora, un espacio para poder tener la clase. Entonces eso en muchos casos no sucede y es parte de lo que se intenta trabajar de aquí al 1 de septiembre. Y bueno, la tercera parte del presupuesto de este plan tiene que ver con equipo de desinfección, de limpieza y demás, para poder brindarle a todos barbijos y poder, digamos, hacer que el ambiente de la escuela para los alumnos que van a poder ir sea seguro. Si vamos si vamos a estar hablando de que hay alumnos que van a ir día por medio, bueno, desinfectar bien esos espacios, asegurarse que tengan, por ejemplo, de tiro, ¿no? Patios separados para poder hacer recreo sin que se amontone mucha gente, o bueno, también para contratar personal extra, porque si tiene que haber un docente cada 15 alumnos, se necesita cuerpo docente aparte. Entonces, bueno, también eso se está contemplando, por eso un paquete económico tan grande destinado a esto, como ya decíamos, por la importancia que tiene, sobre todo aquí en Israel, que no hay economía que funcione sin las escuelas funcionando también. Después Ahora, veremos, prueba y error, después puede ser que este sistema funcione bien, puede ser que no, ya veremos. Obvio, obvio, pero en cuanto a la capacidad hospitalaria, ¿se vio en algún momento desbordado esto? Porque vos bien dijiste, al principio los números eran bajísimos. La letalidad, la mortalidad era, yo me acuerdo que llegamos a hablar, calculo lo ubicás a Gaby, a Gabriel Ventasgal, era cero, pero realmente era bajísimo. Y hoy se está hablando de un número que no es alto, pero de personas contagiadas, pues hablaba de 2.000, es un número, y más en un país como Israel. ¿Se vio colapsado el sistema de salud o llegar a tener una gran preocupación por eso o todavía no? Sí, el momento de más preocupación es este, o por lo menos estas últimas semanas, porque la cantidad de personas en terapia intensiva va subiendo cada vez más, la cantidad de personas en respiradores está también cada vez mayor. Hay varios hospitales. Mirá que Se cortó la señal. ahí te me quedaste frisado, Martín, ¿eh? ¿Me escuchás? Ahora ahí se me quedó frisado Martín. A ver si puedo volver a ver, ¿cómo puedo hacer? Y en Israel ya son como las 2 de la mañana también. Ah, no, se habrá caído, se habrá caído. Ahora seguro vamos a esperar un minuto para volver. Pero bueno, acá Debbie, que es doctora. Acá eh, me escucha, acá está perdón. Martín, ahí te caíste, te caíste. Sí, se me desconectó A el las 2 de la dispositivo. mañana en Israel se cae el internet. Ah, un problema universal. Pero vos Este, te estaba preguntando por el tema de la capacidad hospitalaria, vos me decías que es el peor momento. Sí, hay muchos hospitales que ya están al 100% de su capacidad en lo que tiene que ver a terapias intensivas, incluso el Hospital Adasa en Jerusalén, por si alguno lo conoce, dijo que ya está al 200%, incluso por encima de la capacidad que tiene de terapia intensiva, y se está derivando a otros hospitales. Por ahora no hay un colapso, el sistema está funcionando, y ahora en el último tiempo se estabilizó, o no sé si se estabilizó, pero la tendencia creciente aflojó. Por lo cual, por ahora la situación parecería estar controlada. Israel a nivel capacidades técnicas es brillante, y no lo tengo que decir yo, y los hospitales
están súper preparados. Lo que sí había pasado, se habían abierto unidades específicas de terapia intensiva para pacientes de coronavirus en la primera etapa, que se mandaron a cerrar cuando la situación se solucionó. Bueno, eso está ya todo abierto otra vez, las unidades de terapia intensiva, los médicos están trabajando incansablemente. El tema es que se aceitó mucho también el procedimiento, y hay muchos casos que no llegan a internación porque se detectan antes, o porque se hace un rastreo de contagios estrechos, que eso también fue un tema de debate muy grande en algún momento, el tema de los rastreos de los contagios. La Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet, que a través de la inteligencia, utilizando un sistema de rastreo que se usaba principalmente para prevenir ataques terroristas, en algún momento se empezó a usar para rastrear los pacientes que tenían coronavirus, para ver con quién estuvo contagios estrechos, y se les mandaba un mensaje de texto a las personas que quizás habían coincidido sin saberlo con algún paciente de coronavirus en la fila de un supermercado. Se le mandaba un mensaje de texto que le decía: tuvo contacto estrecho, tiene que hacer cuarentena 14 días, y eso, bueno, fue muy exitoso. Después, bueno, apareció todo el debate sobre la violación a la privacidad. Sabemos que un gobierno con acceso a la información privada es un jaque a la democracia en cualquier país, y aquí en Israel son muy celosos del sistema democrático, y cualquier situación de esta, la gente levanta rápidamente la señal de alerta. Incluso mismo desde el Shin Bet, desde la Agencia de Seguridad, se dijo que por favor piensen otra manera de rastrear los contagios, porque ellos no querían tener nada que ver con ningún compromiso a la privacidad, que ese no era su trabajo. Entonces, bueno, se fomentó y se creó una aplicación de uso voluntario, pero bueno, también generaba el problema que si no tenemos a toda la población conectada en ese sistema, es muy difícil de rastrear, entonces eso se escapa. Pero bueno, eso Interesante también. esto que decís, que llegaron al Shin Bet. El Shin Bet es una parte de la seguridad del gobierno de Israel. Realmente es como la CIA de alguna manera. Yo te quiero hacer por mi parte una última pregunta. Invito al que quiere preguntar, por favor, utilizar el espacio del chat. Te soy sincero, me pasa a mí como rabino que he firmado una cantidad de certificados de judeidad entre el mes de abril y julio, agosto, que creo que no firmé en 2 años. Ya han viajado familias de Murillo a Israel, han viajado ahora en un vuelo de repatriación otra familia que mandamos. Muchísimas familias están en contacto abriendo carpeta con la Sojnut. Al tener un desempleo tan grande que nunca un país como Israel estuvo acostumbrado, ¿sentís que está preparado Israel para absorber una alía masiva? Yo hablo de Argentina, pero lo hago una alía masiva mundial. Bueno, esta pregunta que vos planteás está en debate en este momento. Incluso ayer salió una nota en un diario aquí de Israel, que la ministra de Aliyá y Absorción pidió presupuesto extra, sabiendo que se viene una ola de aliot, como vos decías. Argentina en Latinoamérica es el mayor país, pero hay una ola muy grande que va a venir de Norteamérica. Se habla de que hay un 40%, poco más del 40% de aumento en las solicitudes de aliyá en relación a otros años. Y eso representa un desafío, no solo por aliyot que no tienen razón económica específicamente, como fue quizás la aliyá de Argentina en el Del 2001. 2001. Hay mucha aliyá que viene de Estados Unidos principalmente, y de algunas zonas de ultraortodoxos, escapando de ataques antisemitas que se vienen incrementando en el último tiempo muy masivamente, sobre todo en los barrios de Williamsburg, algunos barrios ultraortodoxos en Nueva York, donde
han habido no casos aislados, sino sistemáticos ataques antisemitas a la población ultraortodoxa y que llevan a gente que quizás no tiene la necesidad económica de emigrar, pero sí el deseo de vivir en paz, y algo similar también está pasando en algunos países de Europa, por lo cual se combina la parte económica con el aumento del antisemitismo a nivel mundial y que hacen que muchísima gente quiere ir a Israel. ¿Está preparado? Yo creo que Israel está preparado. La Aliyá tiene tantos años como el Estado de Israel, y es un sistema que está súper aceitado. Hablando con gente de la Sokhnut, de la agencia judía, la verdad es que el sistema y la preparación que hay desde esperar con un lugar al que ir, se le ayuda con un trabajo, durante el primer año se le cubre gran parte de los gastos. A nivel presupuestario, Israel tiene un estado gigantesco. Cuando uno empieza a hacer la cuenta de los sectores o la cantidad de actividades de las cuales se hace cargo el Estado, uno no puede creer cómo un país con 9 millones de habitantes puede tener un presupuesto para semejante magnitud de gastos a cubrir. Y la realidad es que la Aliyá debe ser uno de los 4 o 5 puntos más importantes que un gobierno va a descuidar. Se está haciendo un trabajo muy grande a través de las embajadas en todos los países de América Latina, dando asistencia desde equipos, desde donaciones, de todo tipo, a los sistemas de salud. Israel está con una presencia muy fuerte en lo que es la diáspora, intentando recomponer un vínculo entre Israel y la diáspora que en los últimos años, y dicho propio desde Israel y desde el Parlamento, en una autocrítica, un vínculo que se había ido alejando, con algunas medidas o algunas estructuras, digamos, de Israel que han distanciado, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas que están relacionadas a la religión, al ala más dura de la religión, lo que tiene que ver con, por ejemplo, los casamientos, la judeidad, que todo está determinado por el rabinato en Israel, y eso muchas veces a mucha gente, mismo judía, la aleja de Israel. Bueno, hay un debate histórico que en los últimos años ha tomado fuerza con el Muro de los Lamentos y la separación y el impedimento que surge desde la facción más conservadora de hacer una zona mixta en el que puedan estar hombres y mujeres al mismo tiempo, que tiene que ver con la ultraortodoxia, que cada vez ha ganado más en el Parlamento, por lo cual en cualquier coalición de gobierno que se quiera hacer en Israel va a haber un gran porcentaje de ministros ultraortodoxos. Y eso hace que algunas cuestiones no se puedan cambiar. Incluso hubo mucho debate también hace poco con los inmigrantes de Rusia, que muchos no podían demostrar su judeidad por haber escapado de la Unión Soviética, a los cuales les querían retirar, digamos, les hacían no válidos sus certificados de matrimonio, también hubo conflictos con eso. Entonces, Israel está intentando recomponer el vínculo con la diáspora a través de muchas actividades. Una de ellas es la Aliyá, otra es la presencia a través de las embajadas en todo lo que es América Latina, y es un trabajo muy, muy integral que se está haciendo y que ponen como te digo, a la Aliyá en el centro, digamos, de cualquier objetivo a futuro. Se está hablando ya del presupuesto, de cómo trabajar eso. Yo creo que no va a ser un problema, principalmente por la importancia que tiene para Israel la Aliyá y el mantener las puertas abiertas. Casi que es un propósito de la nación, un propósito existencial de Israel como Estado judío, poder recibir de brazos abiertos a cada judío que quiera un lugar en Israel para vivir o para un proyecto. Es casi constitutivo de la nación poder absorber a toda esta gente, así que yo creo que por la importancia que tienen no va a ser un problema. Pero Bueno, la verdad que para mí fue un lujo, personalmente un lujo, escuchar
a Martín, a vos Martín, realmente yo personalmente te súper felicito en la claridad conceptual de todo, porque pasamos desde la pandemia, la parte política, la parte de Netanyahu, la parte de Aliá. Pues yo cuando había hablado con Martín, había dicho, la verdad es que tenía ganas de no hablar únicamente de la pandemia, porque ya, no sé ni si acá estamos ya hasta acá con el tema de la pandemia, ya llevamos casi 150 días, creo que pasa un poquito también lo que vos decías allá, llega un momento en que la gente es como que la supera ya y ya empieza a perder el miedo, empieza a perder un poquito el miedo. Pero igual no hay que dejar de tener cuidado porque esto es algo que es muy en serio y hay que cuidarse y hay que cuidar a la gente mayor. Y la verdad es que para mí fue un lujo. Yo veía las caras de la gente, iba mirando en Facebook. Por favor, confirmame que tus abuelos hayan visto en Facebook esto. Te lo pido yo, por favor, porque me lo piden especialmente. Y la verdad que un lujo. Yo le voy a dar la palabra a Roxana, que es Roxana Chirón, la presidenta de la comunidad, para cerrar y decirte unas palabras y después dejarte a vos cerrar con el mensaje que quieras para todos nosotros. Personalmente, Martín, me encantó verte, me encantó verte. Yo les voy a contar algo, una intimidad. Cuando me pongo a hablar con un invitado, obviamente uno habla desde una formalidad. Cuando me dice, yo fui al Madrid de Gali, de tu hija, entonces ahí ya la formalidad cambió y nos pusimos a divertir y a charlar de una manera muy linda. Así que la verdad que me encanta verte así como estás allá. Gracias, de verdad. Roxy, te dejo que por favor le digas unas palabras. Hola Martín, hola a todos. La verdad, un gusto que un muchacho tan joven, porque la verdad que, ¿cuántos años tenés, Martín? 26. Bueno, tenga tanta claridad para transmitir, como dijo Marcelo, no solo aspectos de la pandemia, sino poder esclarecer temas políticos, históricos, nada más ni nada menos que de Israel. Un lujo, realmente un lujo. Quiero agradecer en esta oportunidad al doctor Fabio Adlerstein, que fue el que nos conectó con Martín. Diste un testimonio realmente maravilloso. Creo que todos nos quedamos muy enriquecidos de esta charla. Y agradecerte nuevamente y estar en contacto, porque realmente poder ofrecernos esta claridad creo que nos deja a todos más tranquilos de alguna manera para saber bien dónde tenemos puestos los pies, ¿no? Porque a veces uno con tanta información y deformación pierde el foco y creo que vos pudiste enfocarnos claramente. Así que gracias a todos. Tuvimos casi más de una hora escuchándote muy atentamente y ojalá este testimonio llegue a más gente. Esta es la realidad. Muchas gracias, Martín, por el esfuerzo de estar a las 2:30 de la mañana conectado, porque no nos olvidemos que en Israel hay 6 horas de diferencia. Así que gracias a todos. Cerrá Bueno, vos este aplauso virtual de todos nosotros, bueno, porque gracias. realmente Gracias a usted. impresionante. La verdad que en cierto punto me apena no poder llevar mejores noticias, que la verdad es que hablamos de temas bastante duros, que es parte de la realidad también que estamos viviendo. Pero bueno, también de estar acá en Israel no quiero dejar de decir que la fuerza y la resiliencia que tiene este país es impresionante, que vivir acá es un Claro. lujo, que todo el que tenga la posibilidad, que es difícil, que queda lejos, pero la verdad es que estar en Israel es estar en casa para todos los que así lo sentimos y aquí hay lugar para todos siempre. Para mí es un placer poder contarlo porque lo hago desde la pasión de vivir acá y de haber crecido con un pie en Israel toda la vida, así que les agradezco también la oportunidad y que me hayan escuchado
en este rato. Para mí fue un verdadero placer. Gracias por la invitación y bueno, por la calidad.